Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Lo llamaron el monstruo de los cañaduzales. Durante 4 años recorrió las hermosas y extensas plantaciones de caña de azúcar del Valle del Cauca en busca de niños humildes que necesitaban trabajo. El asesino en serie les ofrecía dinero por cortar la flor de la caña y una vez en medio de los cerrados cultivos, los violaba y los asesinaba. Inicialmente fueron calificados como desaparecidos y una por una sus fotografías fueron ocupando los muros de las estaciones locales de policía. Fueron en total 21 niños los que cayeron en sus manos. Natalia Contreras siguió el rastro de esta difícil y extenuante investigación en busca del monstruo de los cañaduzales. Así comienza el rastro. En este caso nos enfrentamos por espacio de 4 años a un monstruo de carne y hueso que asesinaba, acechaba y raptaba a los niños. ...21 crímenes que despertaron el repudio nacional. Posiblemente nos encontramos frente a un asesino en serie y segundo, que ese asesino en serie podría ser un imitador. Nunca pensé en una tragedia de estas, ni nunca tampoco pensé que había malandros así. También dicen el monstruo de los cañaduzales, porque como todas las víctimas mías quedaron buenos cañaduzales. Pero una cosa me decía a mí, mata, mata, mata. Los pasos del temido monstruo se sintieron por primera vez en Palmira Valle. Jairo Abadía es agente del CTI de la Fiscalía y fue quien durante 4 años le siguió los pasos al monstruo de los cañaduzales. ¿Qué le reportan a ustedes el 6 de abril de 1999 en este punto? Estando en la oficina nos reportan el hallazgo de una persona dentro de los cañaduzales. Al llegar al lugar, vemos que es un cañaduzal. Tuvimos que ingresar casi unos 6-7 metros hacia el interior del cañaduzal. Y allí al llegar hallamos unas prendas y una osamenta que presumíamos que era un menor de edad por el tamaño de la osamenta y las prendas. Se trataba de Andrés Felipe Serna, un niño de 12 años, quien fue visto por última vez el 8 de marzo de 1999. Me dijo, mami, déjeme ir ante mi papá, que va a haber una presentación de unas artistas en el Parque Bolívar. Pero primero voy ante mi papá y le pido permiso a él. Si él me deja ir, yo voy. Y si no, me quedo con él. El niño debía recorrer cerca de 10 cuadras del municipio de Palmira Valle hasta llegar al lugar de trabajo de su padre. Cuando yo llegué como a las 6 de la tarde, le pregunté al papá que si él estaba ahí y me dijo, no, él no ha llegado. Entonces a mí se me hizo raro, entonces yo le dije, pero si yo lo mandé, ¿por qué no ha llegado? Me dijo, no, él no ha aparecido. El destino cruzó desgraciadamente en el camino a Manuel Octavio Bermúdez y al pequeño Andrés Felipe. El autor de los asesinatos es Manuel Octavio Bermúdez, conocido como el monstruo de los cañaduzales, condenado a 25 años de prisión.
El Rastro logró una entrevista exclusiva con él en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Yo el peladito le dije, si quieres trabajar conmigo, yo te regalo 15.000 pesos. Y entonces me dijo, ¿en qué? Me dijo, cogiendo espigas de caña. Pero entonces me dijo el peladito, me dijo, qué bueno. Entonces yo me le arrimé y le dije, bueno, sígame, y cuando yo voltee, usted voltea. Nadie sabía del paradero de Andrés Felipe. Desapareció en el camino. Comenzamos a hablar con la policía. Te dijeron que tenía que tener 72 horas desaparecido para poder buscarlo. Entonces nos fuimos esa noche para Cali. Al otro día para Pradera, Florida, y nadie nos daba razón de él. Me lo llevé para atrás del matadero viejo, de ahí de Palmira. Ya cuando nos metimos en el Cañaduzal, entonces yo ya le dije también, lo hice quitar la ropa y todo eso, abusé de él, lo maté, yo ahí lo he tirado. Un mes después ocurrió el terrible hallazgo. Me llevaron a mí a la fiscalía a reconocer la ropa. Yo reconocí la sudadera, el pantalón y las zapatillas. La ropa interior sí no la conocí porque estaba muy empantanada. Pero yo como que me desmayé, no me di cuenta, sino que cuando ya volví en sí me dijeron que era el niño mío. ¿Encontraron alguna característica especial en el cadáver del niño, algo que les llamara la atención? Sí, en ese momento le observamos que en su parte de sus manos se engallaban cordones y en la parte del cuello. Cordones en forma de nudos. Eso fue algo que nos llamó mucho la atención. El asesino no había dejado huella, no había sospechosos. La investigación del crimen de Andrés Felipe se había congelado. Durante 5 meses los investigadores dicen que no se presentaron más crímenes, pero el 17 de septiembre del 99, los agentes del CTI recibieron nuevas denuncias de niños desaparecidos de la misma edad de Andrés Felipe. Todos se habían perdido en la misma zona del Valle del Cauca, Palmira, Pradera, Florida y Cali, y habían muerto de la misma forma, ahorcados con cordones. En su totalidad las familias eran estratos muy pobres. Estos niños a su corta edad tenían que salir a rebuscarse la vida en la calle. Habían unos que eran recicladores, otros que pedían en las esquinas, otros que ayudaban en el trabajo de campo a los mismos padres, digámoslo así. Poco a poco fueron encontrando los cuerpos de los menores, todos dentro de los cultivos de caña. Ya teníamos 3 casos de esos y el mismo modus operandi, entonces ahí comenzamos a pensar que ya estábamos frente a un homicida serial. Un asesino en serie que en 3 años ya había cobrado la vida de 9 niños y lo peor era que no había una sola pista de su identidad. Andaban tanto detrás de mí que no sabían ni quién era que estaba cometiendo los homicidios. Y que pasaban hasta por el lado de mí, pero que ellos no sabían quién era. Entre la lista de niños asesinados estaba Nahum Candelo, de 12 años, quien vivía en Palmira con su humilde familia. Al pequeño le gustaba ganarse algunas monedas cargando bolsas de mercado en la plaza de su pueblo. Él iba y le cargaba un ratico y a las 11:30 ya estaba en la casa porque a las 12:30 ya estaba arreglado para irse a estudiar.
El rebusque del niño le dio resultado y en poco tiempo ya tenía algunos ahorros. De un momentico a otro empezó que se iba a comprar una bicicleta y me decía, mami, yo ya llevo la mitad de mi bicicleta. Y todas las tardes llegaba de estudiar y empezaba a armar la bicicleta. Y eso era de él, esa bicicleta, ya tengo esto, ya le faltaban la llanta, ya iba, el marco ya con todo estaba listo. Ya le faltaba nomás era la llanta para él terminar su bicicleta. Durante varios meses el pequeño cumplió con la misma rutina. A mediodía llegaba a almorzar a su casa. Yo llego a la casa y pues le digo a mi hijo, al mayor, John Alexander, le digo, John, ¿y ese plato que está servido de quién es? ¿Quién lo ha almorzado? Entonces me dice mi hijo, mami, es Nahum que no ha llegado. Entonces yo le dije, ¿y mi niño a dónde está? Y entonces pues ya empezamos la búsqueda. El 6 de diciembre del 2002 había desaparecido. Sus padres no solo alertaron a las autoridades, también lo denunciaron en medios de comunicación. Ahora sí empezó la búsqueda del niño, porque pues no llegó en toda la noche y esa noche llovió y yo, ay Dios mío, ¿dónde estaba mi niño lloviendo, mojándose? La lista de niños desaparecidos en los Cañaduzales, en el Valle del Cauca, era larga. Nahum era el 10º y muy pocos cadáveres habían sido hallados, ahorcados, violados y abandonados en medio de los Cañaduzales. La pregunta para la familia de Nahum era si su hijo también habría sido torturado y asesinado. La angustia se apoderó de la familia. Llegamos a la fiscalía y cuando vamos viendo un poco de foto desaparecido de toda especie de 15, 16, 14 años. Entonces yo le dije al señor de la fiscalía, yo le dije, oye, ¿estos niños qué? Me dice él, todos estos niños están desaparecidos. Entonces yo dije, ay Dios mío, ¿será que mi niño está en esta lista? Pues a mí ahí sí se me quitaban hasta las ganas de seguir buscándolo. ¿Qué recuerda de ese caso? No, digamos de eso fue lo mismo, que siempre como le cuento, yo de esos niños era que yo los convidaba a coger espigas de caña, entonces claro, yo les ofrecía 10.000, 15.000 pesos. Y ellos por ganarse en esa plática, pues ellos se iban conmigo, pero ellos no sabían a qué era que yo los llevaba verdaderamente. Había unos que se me remachaban, entonces yo los amenazaba con una navaja, o los amenazaba con una jeringa. Entonces ya ellos ya viesen así, entonces ellos a veces ya se dejaban obligadamente. Y yo ya los cogía y los abusaba de ellos y los mataba. Fue una escena desgarradora porque hallamos este cuerpo incinerado por efectos de la quema del cañaduzal. En este momento presumimos que era un homicida serial que había cometido los casos anteriores con el mismo modus operandi, que era amarrado de parte del cuello y las partes de sus manos. Cuando me dice él, nosotros hemos encontrado un cuerpo de un niño en un cañal. Y yo estaba sentada y me paré y volví y caí como sin aliento. Yo no tenía fuerzas, como que el corazón ya me estaba avisando que el que estaba ya tirado era mi hijo. Su pálpito de madre no se había equivocado. El cuerpo de su pequeño hijo yacía en medio de la caña. Todos los niños fueron hallados en estos cañaduzales del Valle del Cauca por los corteros de caña, muchos de los cuales aún no han podido ser identificados, pues por la quema de los cultivos, los cadáveres quedaron calcinados. Fue entonces cuando el fiscal Manuel Ignacio Hurtado fue designado por la Fiscalía General para encabezar la investigación y dar con el responsable de la matanza. Se hace necesario la creación de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo donde involucráramos médicos, entomólogos, odontólogos, morfólogos,
Pero la tarea no era fácil. Durante los siguientes 9 meses, para julio del 2003, aparecieron 16 niños asesinados en esta zona. 16 familias angustiadas que buscaban sin éxito a sus pequeños. Las pistas eran escasas y confusas. Por ejemplo, en una de las escenas de los niños hallamos un lubricante. En ese momento pensamos y estábamos seguros de que con ese lubricante era el objeto del rapto del niño era la violación y posterior muerte. Los investigadores estaban muy lejos de saber quién podría estar detrás de todo esto. ¿Cómo logró evadir el control de las autoridades y esa búsqueda frenética durante 4 años? Hay veces que yo andando en bicicleta, yo iba un control de la policía, entonces yo me les iba ahí, yo les volteaba, me les metía por otra calle. Lo único que sabían los investigadores era que se trataba de un pedófilo homosexual que usaba un lubricante para violar a los niños. A finales del 2003, el asesino dejó una valiosa pista para los investigadores dentro de un cañaduzal, donde había aparecido el cuerpo de otro menor. Encontramos una parte que es un anestésico y una jeringa. En ese caso, presumimos que tenía algún problema físico este sujeto, porque eso nos indicaba que tenía necesidad de aplicarse algún medicamento como que para no sentir dolor. 3 pistas: cordones, anestésico y lubricante. Pero no eran suficientes. No había rastro de la identidad del criminal. Llamaba la atención de los investigadores que en estos cañaduzales no encontraron algunos objetos como la ropa interior, un reloj y hasta un par de zapatos. La pregunta era, ¿para qué los usaba? ¿Acaso los coleccionaba? Pronto se conocería la respuesta. Lamentablemente, los investigadores no sabían de quién se trataba. Pensábamos en el equipo que el agresor era una persona que se dedicaba al reciclaje. El perfil del agresor podría ser un trabajador dedicado a las labores de la producción de caña. Y en tercer lugar, se pensó con el equipo que también podía ser un vendedor ambulante. Manuel Octavio era conocido como un forastero en los pueblos a los que llegaba y muchas madres le preguntaron por el paradero de sus hijos sin saber a quién tenían enfrente. Le encontraron muerto en el cañaduzal. Entonces yo pensé, yo me quedé así recordando. Si usted supiera que soy yo el asesino de su hijo, pero sí entre mí, pues entre en mi pensamiento. El monstruo estaba suelto y no había quien le pusiera freno a su maldad. El terror se apoderó de las calles en Palmira. 18 niños habían sido hallados muertos en estos mismos cañaduzales. Todos tenían algo en común: su procedencia humilde, lo que los hacía una presa fácil para el asesino. El 20 de abril del 2002, Francisco Orobio, de 12 años, estaba vendiendo en las calles de Pradera cuando fue abordado por Bermúdez con la misma propuesta maquiavélica: recoger espigas de caña a cambio de unas monedas. Yo lo hago vestir y todo eso, pero yo no lo hago acostar, sino que yo me le arrimo a él así parado. Está desnudito, pero entonces yo me arrodillé así a tocarlo, y entonces el pleito, claro, se llenó de mí, como llegamos, arrancó a correr a pedir auxilio. Francisco logró escaparse de las garras del asesino, se libró de la muerte y por fortuna había policía y corteros de caña en la zona. Entonces yo llegué y me vestí de nuevo y me pasé a una carretera, una destapada. El niño ahí lo ayuda a la policía, lo ayuda a la gente que trabaja en el campo.
y comienza la búsqueda del sujeto dentro del cañaduzal. Pero el tipo ya había huido de ahí, ya se había ido. Pero en la mente del niño quedó grabada la herramienta más valiosa para las autoridades, que hasta ese momento no sabían a quién se estaban enfrentando. Francisco podía identificar sus gestos, su voz, su forma de caminar y, lo más importante, su rostro. Ese retrato hablado fue de aporte muy importante para la investigación. Este es el retrato hablado que lograron construir. Al otro día, cuando yo estaba en Palmira, vi que salió en la prensa, que se le había volado a un niño que es que al violador del monstruo de los cañaduzales. Que tal cosa que, bueno, y eso quedé así. Y yo dije, ahora el niño me reconoce, si lo ponen en un retrato hablado, me reconoce. Si repartíamos los afiches, no solo íbamos a alertar a la comunidad, sino a la persona agresora. Era lo que no queríamos precisamente, porque además nos dimos cuenta, de acuerdo con el mapa migratorio donde dejaba los cuerpos, que era una persona que no había salido de Pradera, Florida y Palmira. Un niño ha logrado escapar del monstruo de los cañaduzales. Sus gritos alertaron a los trabajadores de la zona y a la policía. Se activa la búsqueda y pronto los investigadores encontrarán más pistas, más información para identificarlo y seguirle el rastro. Ya regresamos. Entre 1999 y el 2002, los cuerpos de 18 menores fueron encontrados con señales de tortura entre los campos de caña en el Valle del Cauca. La Fiscalía sospechaba que eran víctimas de un asesino en serie, pero había una pista. Un niño de 12 años logró escaparse de las garras del monstruo y pudo identificarlo. Se convirtió en un testigo clave para las autoridades. ¿Cuántas nuevas pistas necesitarán para capturar a este asesino? Como verán en la segunda parte de la investigación de Natalia Contreras, al equipo del CTI le falta aún mucho trabajo. Así continúa el rastro. Durante 6 meses, los agentes de la Fiscalía le pisaron los talones, pero 7 niños más, es decir, 20 en total, habían muerto desde 1999 hasta el 2003. Margarita Lozano es entomóloga y su función era la de analizar los insectos de los cadáveres de los niños para establecer el tiempo de muerte. Ya no encontrábamos los restos óseos solamente, sino que llegábamos más temprano y encontrábamos mucho más tejido blando que da mayor información o da más herramientas. Entre menos tejido blando haya, más difícil es la determinación del tiempo de muerte. Las familias de los 20 menores asesinados pedían justicia. A la gente se les aparecían los niños y nadie decía nada. Y sabiendo que los pelados estaban perdidos. O sea, los encontraban muertos, pero nadie, usted no veía en el noticiero, nadie decía nada. Y ya nos fuimos, yo me fui a Palmira, lo coloqué por la prensa, también en la noticia. Día a día, mes a mes, pensábamos nosotros en nuestra labor y en nuestra condición de seres humanos de que ya lo teníamos cerca, que ya estábamos un paso de capturarlo, de cogerlo. Juan Carlos Oliveros fue delegado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para conseguir la cabeza del esquivo asesino. Determiné que había que hacer un contacto con
un perfilador importante, que buscáramos un perfilador criminal importante. Dispuse que fuéramos a entrevistar a Garavito. Que buscáramos como fuente de información a Garavito, al que nos puede informar. El equipo de investigadores se trasladó hasta la cárcel de Valledupar para entrevistar al despiadado asesino en serie de niños, Luis Alfredo Garavito, que había matado a 172 menores, pues podrían estar enfrentados a un imitador. Él decía y repetía varias veces que si no se capturaba, el sujeto iba a seguir delinquiendo, iba a seguir violentando niños, que había que buscar la forma de detenerlo, porque si no, no iba a tener fin nunca. De inmediato, los agentes del CTI regresaron a su centro de operaciones en el Valle del Cauca, donde ya corría el pánico voz a voz. La muerte parecía respirarle en la nuca a los niños. El monstruo de los Cañaduzales no había saciado su hambre. Luis Carlos Galvis fue su víctima número 21. Omaira Salazar, residente de Pradera, le había advertido a su pequeño hijo de los peligros de la calle. Yo le dije, Carlitos, por allá anda un violador, ojo vivo. Entonces el niño me contestó, no, mamá, si a mí me llega con un violador, yo cojo y lo pateo. Carlitos no le temía esa clase de riesgos, pues su mamá y sus hermanitos vivían en medio de la pobreza, no muy lejos de los terrenos del temido monstruo. No teníamos un trabajo estable y nos acosábamos hasta con hambre. Mi mamá era la que nos daba la mano. Íbamos a comer a las 7 de la noche, llorando. Sin oportunidades y con el afán de calmar el hambre, el niño corría calle arriba y calle abajo de Pradera vendiendo refrescos. Él se ganaba 7.000, 8.000 y me daba a mí y le daba a los hermanitos para que me catearan. Y me cateaba a él. Pero el 15 de julio del 2003, un día antes de su desaparición, Luis Carlos había vendido muy poco, por lo que decidió ampliar su jornada unas horas más. El martes llegó, con lo poco y nada que ganó, no me dio 500 pesos y llevó el pimentón y me lo puso en la mesa y me dijo, mañana quiero que me haga garbanzo. Le dije, mi hijo, no se me va a demorar sino hasta las 2 de la tarde. Y él me contestó, no, mamá, yo a las 2 no he vendido nada, a las 4 ya estoy aquí. Pero nunca llegó. Había desaparecido de las calles de Pradera. Su madre rastreó los pasos de su hijo y se encontró con uno de los paleteros del pueblo, quien le dijo que había visto por última vez al niño en compañía de un hombre que también vendía helados. Él era una contextura ya de edad, bajito, tenía una dificultad al caminar y estaba trabajando ahí en nuestra empresa. El monstruo vivía justo enfrente de la angustiada familia que buscaba al niño y el pueblo entero se había unido para dar con su paradero. La señora allá al frente, allá de la casa de al frente, se le perdió el hijo y esta es la hora que no ha aparecido. ¿Sí? Y me dice que nada, que no era conmigo. Le digo, ¿quién sabe dónde estará? Al otro día, la señora buscándolo, bueno, está por aquí, para nada. Pero no todos los crímenes son perfectos. El asesino cometió un error garrafal que lo dejó al descubierto. La falla es con él, es que yo a él, ese día martes, yo me voy a andar con él toda la tarde. Entonces todo el mundo me está viendo, hasta los vendedores y todo eso. 3 días después de la desaparición de Luis Carlos, el 19 de julio del 2003, el equipo de investigadores se trasladó de inmediato a Pradera. Nosotros iniciamos la búsqueda del punto donde se distribuye ese helado, o sea, donde trabaja el tipo. Los agentes hicieron contacto con el hombre que había contratado, sin saberlo, al monstruo para vender paletas. El señor nos dice que él tiene en ese momento 2 personas que están nuevas, o sea, trabajando con él. Una que lleva promedio de 15 días y otra que lleva promedio de 3 días. Le pregunto yo que si les hace una hoja de vida o le recibe una hoja de vida y dice que sí, que las tiene ambas.
Cuando el señor trae las hojas de vida, yo le digo al compañero, Carlos, este de pronto no porque lleva 15 y este era muy parecido a lo que teníamos en el retrato hablado. Por primera vez los sabuesos del CTI tenían en sus manos la foto del presunto asesino y no estaban dispuestos a dejarlo escapar. Durante 4 años le habían seguido el rastro. ¿Qué es lo primero que hacen cuando ustedes ya tienen la fotografía de él? Comenzamos a hacer una búsqueda del sujeto porque ya teníamos información que estaba dentro del pueblo y que estaba trabajando vendiendo helados. En esa búsqueda la gente en un momento dice, ahí va. Y nosotros analizamos primero cómo se movía el tipo, cómo caminaba, la estatura, los rasgos físicos. Estaban frente a frente, a pocos pasos. Voy llegando hacia el parque cuando se me paró la camionetica al lado y 2 motos. En este punto exacto atravesamos el carro y procedimos a capturarlo. El tipo, del momento que nosotros llegamos a él, el tipo se asusta y mira hacia los lados. Se bajan los de la camioneta y de la moto. Usted queda detenido. ¿Que por qué? Que porque hay un niño que está desaparecido y dicen que es usted, que a usted lo vieron andando con él. Él suelta el carro de paletas. Yo digo que trata como de huir, o trata de huir porque mira para todos lados, para izquierda, derecha, aquí en este lugar. Yo me negaba, no sé nada. Lo colocamos contra la pared y hacemos la captura. El capturado se identificó como Manuel Octavio Bermúdez Estrada, de 42 años de edad. Todo el equipo que le había seguido los pasos se desplazó hasta el sitio de la captura. Es peculiar porque uno esperaría encontrar a un tipo robusto, fuerte, poderoso, pues que corresponda a la violencia que ejercen las escenas. Pero no, por el contrario, me encuentro un hombre pequeño, apocado, sumiso. Para los investigadores, todo concuerda. El retrato hablado con la foto, el rango de la edad y la forma de caminar. ¿Quién es este hombre? ¿Será el verdadero monstruo de los Cañaduzales? Ya regresamos. Durante 4 años, los agentes de la Fiscalía del Valle le siguieron el rastro a un asesino en serie que terminó de manera brutal con la vida de 21 niños. Con retrato hablado en mano, sus rasgos físicos, su defecto al caminar y la denuncia clave del niño que logró escapar, lograron capturarlo. Ahora comienzan las preguntas que se hacen las madres de las víctimas. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Qué ocurrió con los niños y por qué lo hizo? Así termina esta investigación de Natalia Contreras. Un grupo de agentes del CTI se trasladó de inmediato a la casa donde residía Manuel Octavio Bermúdez. El sospechoso estaba acorralado. Todas las pruebas apuntaban en su contra. El reloj de Luis Carlos estaba en la casa de Bermúdez. Entonces, claro, cuando le mostraron el reloj a la tía, no, si este es el reloj que yo le regalé a mi sobrino. Yo, no, ya estoy caído. El mismo día de su captura, bajo la presión de las preguntas de los agentes, Manuel Octavio Bermúdez no tuvo más opción que aceptar que era el autor del asesinato del niño paletero y confesar el lugar donde lo había matado. El día siguiente, llegamos hasta el lugar de los hechos, que es esta zona, en compañía del sindicado Manuel Octavio Bermúdez Estrada, el Ejército Nacional y el grupo del CTI. Y con él ingresamos hasta el lugar
por este camino y allá donde se ve más o menos el surco de árboles es el lugar donde él indica que había dejado el cuerpo. Indica que el maletín de Bonais que cargaba el niño, como era vendedor de Bonais, y la paletera en la que él trabajaba, las dejó en esta hilera, las escondió en la hilera de aquí de la vía. Y después sí se trasladó hacia allá con él. Omaira, la madre del menor, fue llamada a la fiscalía para darle la trágica noticia. Lo que me indigna, ¿sabe qué es? Que yo tuve a ese señor en cerca a mí y sabiendo que yo no sabía allí que en ese momento el señor era el causante de que le haya quitado la vida a mi hijo. Por cuando yo sepa en esos instantes de que ese señor le hubiera quitado la vida a mi hijo en la forma como me lo llevó, yo allí mismo hubiera cogido fuerza y le hubiera dado su buena puñalada al señor allí en la fiscalía. Pero yo, un inocente, nunca pensé en una tragedia de estas. El monstruo les confesó a los investigadores cómo planeaba sus macabros crímenes. Yo hablaba con un niño, que ganaste 10.000 pesos. Me dijo, sí, que digo, para que me ayude a coger unas espigas de caña. Ah, ¿qué tal cosa? Entonces me decía, bueno, vamos. Entonces yo ya en el camino yo les iba conversando a ellos. Niños, lo que pasa es que tenemos que untarnos una pomada para que la pelusa no nos pique. Tenemos que vestir, nos untamos la pomada y nos volvemos a vestir, nos ponemos a coger las espigas. Los niños, pues ellos ves que se dejaban sin malicia, sin nada. Bueno, yo llegaba y mis días que yo no los llegaba, ya abusaba era de ellos. Entonces yo llegaba y los ahorcaba y salía y me iba por nada. ¿A usted le gustaban los hombres o los niños? No, hacia los niños. A mí siempre me gustaban, digamos, niños de 12 años para arriba. ¿Ya? ¿Pero por qué encontraba placer en los niños? ¿De dónde nació este abominable gusto? Manuel Octavio asegura que siendo un adolescente se despertó en él su deseo sexual por una jovencita. Nos metimos al baño. Nosotros tuvimos relación. Cuando salimos, la dueña de la casa nos pilló. Pues le contaban a mi papá, a mi mamá, y mi mamá le contó a mi papá, entonces mi papá me pegó. Dijo que él me pegaba, que no era por lo que hubiera estado con la niña, sino que para que respetara a las niñas. La golpiza fue tan traumática que según Bermúdez lo marcó psicológicamente al extremo y como pocas veces ocurre para el resto de su vida. Bermúdez, al igual que muchos pedófilos, fue abusado y violentado por sus padres cuando era un niño. Me pegaron porque yo estuve con una mujer, ahora entonces que me peguen por un hombre. Entonces desde eso ya comencé a buscar niños. Desde allí comenzó ya mi vida a desgraciarse, todo eso, a tener ya relaciones con peladitos, con niños de los compañeros de escuela, compañeros así de los amigos del país de la casa. De ahí dice haber nacido su atracción por los niños, pero el placer al asesinarlos. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué los asesinaba? Cuando uno se pone a leer cosas de brujería, a uno se le entra un espíritu maligno también a uno en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se entra ese espíritu maligno, uno se sosiega, digamos, a matar a alguna persona. Entonces, yo cogía era no a matar a adultos ni nada de eso. La víctima mía siempre fueron niños. Manuel, ¿usted no está fingiendo un trastorno mental y toda esta historia de la voz interna para justificar lo que hizo? Nunca, nunca. Yo le digo una cosa, yo estoy consciente de eso, de lo que yo, digamos, de lo que yo trabajé yo, como digo, con cosas de brujería. Y yo no necesito
estar mintiendo para yo justificarme de lo que yo cometí. ¿Y descansó cuando les contó a la policía y a las autoridades todo lo que había hecho? Sí, yo descansé todo eso. Por eso le digo yo, hay veces yo lo doy gracias a Dios que yo estoy aquí en la casa, porque no sé si a esta hora estuviera muerto o qué me ha pasado. El juicio inició en marzo del 2004. Manuel Octavio Bermúdez aceptó en audiencia que había asesinado al niño paletero y que había intentado violar y asesinar a Francisco. Por esos hechos fue condenado rápidamente a algo más de 25 años y después, tal vez algunos meses después, reconoció responsabilidad por los otros, tal vez 18 casos restantes. ¿Está arrepentido? Sí, bastante. Yo ahora estoy, digamos, no es porque voy a, digamos, a decir que yo ya, digamos, estoy ocultando lo que yo hice ahora con el Evangelio, no. Yo estoy arrepentido de lo que yo hice. ¿Le hubiera gustado que a sus hijos o a sus nietos les hubieran hecho lo mismo? Nunca me ha gustado eso. Porque yo sé el dolor que han sentido esas madres a ver a sus hijos ahí muertos. Yo cometí. Porque yo me acuerdo de eso. No. Yo quisiera dejarlo ahí en el pasado. Que pague porque solamente yo de madre no sufro. Todas las madres que perdieron a sus hijos están sufriendo. Si es que han querido sus hijos. Si no, yo sí sufro porque me hace falta tenerlo. Y él era un bebé cuando lo mató. Yo me pongo a pensar que cuando él estaba haciendo eso, tal vez él me llamaba a mí y yo sin saber que lo tenía por allá. Para mí la casa no es suficiente porque a mí me quitó, mejor dicho, que me llevó la felicidad más grande que yo tenía. Que me llevó todo. Hay veces lo recuerdo y quisiera como matarme yo misma. De ver a un niño tan inocente de esta vida. Que yo digo estas palabras, vea, si ese Señor me hubiera llamado a mí, por Dios bendito, y lo juro y lo digo. Si ese Señor me hubiera llamado a mí y me hubiera dicho, vea, tengo ganas de mujer, yo me hubiera acostado con él 1000 veces gratis, pero no le hago daño a su hijo. Era 1000 veces esa palabra, pero no come el niño así, por Dios. El ocaso de los sueños, de la vida. Nahún nunca pudo completar su bicicleta. Pues la bicicleta estuvo hasta que yo dije, sáquenme eso de aquí porque yo no soportaba ver esa bicicleta. Enterré a mi hijo y se acabó mi vida. Eso ha sido muy horrible para nosotros, pero especialmente para mí, porque la madre, uy, eso es algo horrible. Le digo que mi niño me ha dejado como algo que yo no puedo olvidar.